Varias adaptaciones al cine vieron la luz mucho antes que esta película, algunas peores que otras, e incluso hasta un cortometraje animado de 9 minutos en 1933, siendo todas un terrible fracaso financiero, lo que provocaría que muchos estudios creyeran que era una historia imposible de adaptar a la pantalla y que los cuentos de hadas no generaban ganancia alguna. Pero cuando Walt Disney ya apareció en el mapa con Blancanieves en 1937, siendo un rotundo éxito, la MGM se atrevería a unirse a la larga lista de estudios que intentaron adaptarla, comprando los derechos a Samuel Goldwyn, fundador de Goldwyn Pictures, uno de los 3 estudios que se fusionaron para crear la MGM, y quien había abandonado su propia empresa por desacuerdos con los socios. Goldwyn aprovecharía la oportunidad para ceder los derechos por no menos de $75,000 de la época. Se dice que a Judy Garland le resultaba difícil mostrar miedo a la actriz Margaret Hamilton, quien interpretaba a la malvada bruja, ya que era una mujer muy agradable detrás de cámaras. Muchas escenas fueron recortadas o eliminadas de la película debido a que eran demasiado intensas para un público familiar, entre ellas una donde se mostraba al tornado envolviendo por completo la granja y muchas otras de Margaret que podían resultar muy aterradoras para los niños. Esta es la bruja mala del oeste, y te aseguro que es peor que su hermana. Cuando el departamento de vestuario buscaba un abrigo para Frank Morgan, el profesor Marvel y mago de Oz, visitaron una tienda de segunda mano y compraron un perchero lleno de abrigos. Un día, mientras se encontraba en el set, con uno de ellos puesto, el actor abrió por casualidad uno de los bolsillos y descubrió una etiqueta que indicaba que había sido confeccionado precisamente para L. Frank Baum, el escritor de la saga del mago de Oz. Cósmico. La escena en la que Dorothy abre la puerta de la casa y se ve todo a color fue un efecto práctico más sencillo de lo que parece, el cual consistió en pintar todo dentro de la casa de color sepia, incluyendo a una doble de Judy Garland, quien luego de abrir la puerta desaparece para dar paso a la Dorothy real con el vestuario a color. Los caballos de Ciudad Esmeralda fueron coloreados con gelatina en polvo, por lo que las escenas correspondientes debieron filmarse rápidamente antes de que los caballos comenzaran a lamerla, lo cual puede notarse justo cuando los personajes se suben al carruaje. No había visto un caballo de ese color en mi vida. La famosa escena donde la bruja escribe en el cielo la frase "Ríndete, Dorothy" se realizó utilizando un tanque de agua y una pequeña bruja atada al extremo de una larga aguja hipodérmica. La jeringa se llenó con leche, la punta de la aguja se introdujo en el tanque y las palabras se escribieron al revés mientras se filmaba desde abajo. Y de hecho la frase completa decía "Ríndete, Dorothy o muere", pero esto último fue cortado antes del estreno de la película. Ay, ya no hacen a los villanos como antes. En 1898 nacería Dorothy Louise Gage, hija del hermano y la cuñada de Maud Gage Baum, esposa del autor L. Frank Baum. Cuando la pequeña Dorothy murió exactamente 5 meses después, dejando a Maud destrozada, Baum se encontraba terminando de escribir El maravilloso mago de Oz, así que para consolar a su esposa le pondría a su heroína el nombre de Dorothy. Soy Dorothy Gale, de Kansas. Judy Garland tuvo que usar un doloroso corsé alrededor de su torso para parecer más joven y con el pecho plano, ya que tenía 16 años en el momento de la filmación, cuando se supone que interpretaba el papel de una niña preadolescente. El número de Over the Rainbow estuvo a punto de ser eliminado de la película, esto debido a que la MGM consideró que hacía que la secuencia de Kansas fuera demasiado larga. El estudio también pensó que era degradante que Judy Garland cantara en un corral, pero al final lo que se eliminó fue una repetición de la canción en una escena donde Dorothy la cantaba para recordar a Kansas mientras estaba prisionera en el castillo de la bruja. Sobre el arco iris. La única locación real en toda la película son las tomas del cielo que aparecen durante los créditos iniciales. Fuera de esto, todo lo demás se hizo con sets dentro del estudio. ¡Qué trucazo!, ¿no? El impresionante tornado era en realidad una media de muselina de 10 metros de largo, siendo girada con cables entre miniaturas de la granja y los campos de Kansas con polvo siendo lanzado frente a un enorme ventilador. Luego esta grabación se proyectaría detrás de las tomas de Judy Garland. Terry, que debutó en el cine en Bright Eyes de 1934 al lado de Shirley Temple, fue la perra principal que interpretó a Toto. En algún momento uno de los guardias del castillo de la bruja la pisó, por lo que tuvieron que conseguirle una doble durante 2 semanas. Judy Garland quiso adoptar a Terry después de que pasaran tanto tiempo juntas filmando la película, pero desafortunadamente su dueño, el entrenador Carl Spitz, no lo permitió. La perrita tuvo una gran carrera en el cine hasta su fallecimiento en 1945.
Según el líder de los Munchkin, Jerry Maren, a las personas pequeñas del set se les pagaba $50 por semana, mientras que Terry la perrita recibía $125 por lo mismo. ¿A quién le importan los principios morales? El actor y bailarín Ray Bolger había sido elegido para interpretar al hombre de hojalata, mientras que Buddy Ebsen encarnaría al espantapájaros. Pero pronto Bolger convencería al productor Mervyn LeRoy para poder intercambiar de personaje con Ebsen, ya que su ídolo Fred Stone había interpretado al espantapájaros en la obra musical de 1902, por lo que Ebsen aceptaría el cambio de personaje sin problema alguno. El verdadero problema llegaría cuando, después de haber ensayado y grabado todas las canciones como el hombre de hojalata, Ebsen tendría que ser hospitalizado en estado crítico debido a una intoxicación causada por el polvo de aluminio que se utilizó como maquillaje en su cara, viéndose obligado a abandonar el proyecto y a ser reemplazado de último momento por el actor Jack Haley, a quien maquillaron con ingredientes menos tóxicos. Haley volvería a regrabar únicamente las canciones y fragmentos donde el hombre de hojalata canta en solitario, mientras que en las canciones grupales se puede seguir escuchando la voz de Ebsen. Como podrán darse cuenta, la película pasó por muchos contratiempos como este en su producción, incluso por un constante cambio de directores, ya que Richard Thorpe había sido el elegido para hacer la película en un inicio, pero sería despedido luego de que el productor pensara que Thorpe estaba apresurando demasiado la producción y por consiguiente afectando las actuaciones del elenco, así que su metraje fue desechado. Luego del despido de Thorpe, George Cukor, futuro director de títulos como My Fair Lady y Gaslight, quedaría al mando temporalmente en lo que se conseguía un nuevo director. Aún así, en su corta estadía realizaría cambios muy importantes para la producción final. Por ejemplo, modificó casi por completo el atuendo de la bruja malvada y de Dorothy, quien hasta ese entonces llevaba una vistosa peluca rubia y un maquillaje bastante pesado que le daba un aspecto como de muñeca. Además hizo que Garland actuara de forma menos exagerada y mucho más natural. Otro cambio importante que se hizo a último minuto fue la actriz que interpretaría a la bruja malvada. Inicialmente el papel sería interpretado por Gail Sondergaard. Esto cuando se tenía la idea de que la bruja mala del oeste fuera más glamorosa, similar a la de Blancanieves. Pero cuando los planes cambiaron y el estudio decidió que debía tener un aspecto mucho más aterrador, el productor se dio cuenta que Gail no serviría para lo que buscaban. Algo en lo que la actriz estuvo de acuerdo, puesto que tampoco quería quedar retratada como una mujer fea por miedo a que afectara su carrera. Siendo de esta forma como se contrataría a Margaret Hamilton, quien ya había trabajado para el estudio a tan solo una semana de comenzar el rodaje. A pesar de los cambios positivos que Cukor había hecho en el estilo de la cinta, este no llegó a filmar ninguna escena, sobre todo porque ya se encontraba comprometido con dirigir Lo que el viento se llevó, proyecto del que irónicamente sería despedido tan solo 3 semanas después de comenzar a rodar. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. El tercer y principal director terminaría siendo Victor Fleming, quien decidió mantener los cambios hechos por Cukor porque el productor LeRoy estaba muy satisfecho con ellos. Como se imaginarán, la producción continuó siendo muy retadora y sobre todo agotadora para todo el elenco, quienes trabajaban alrededor de 15 horas seguidas 6 días a la semana, soportando el proceso de vestuario y maquillaje día tras día, además de un calor terrible de 38 grados Celsius debido a la cantidad de luz que se requería para simular la luz del sol. Por esto mismo, los actores debían mantener una dieta alta en líquidos para no deshidratarse. Tan solo el rodaje con la técnica de Technicolor, que resultaba bastante complicada, duraría alrededor de medio año. Otro de los muchos contratiempos con la producción ocurriría cuando Margaret Hamilton fue alcanzada por una de las explosiones en su salida de Munchkinland, provocándole quemaduras de 3er grado en cara y manos debido a su maquillaje a base de cobre. Esto la obligaría a ausentarse de la producción por casi 3 meses. ¡Es una bruja, se los digo! ¡Quémenla, quémenla! A su regreso del hospital, Margaret Hamilton se negaría rotundamente a rodar cualquier escena de acción que involucrara acrobacias y sobre todo fuego, por lo que se contrató a Betty Danko, una doble de acción, quien rodó la escena en la que la bruja escribía el mensaje a Dorothy en el cielo, siendo suspendida en el aire con varios cables y con una tubería de humo pegada a la escoba escondida bajo su vestido, el cual explotaría en la tercera toma, lesionando gravemente su pierna izquierda y teniendo que ser hospitalizada por 2 semanas. Al final, el metraje grabado no se utilizaría en el corte final, siendo reemplazado por la miniatura de Hamilton y la jeringa. Lo último en ser filmado fueron las escenas monocromáticas de Kansas, mismas que serían rodadas por un cuarto director, King Vidor. Esto después de que Fleming abandonara la producción para reemplazar a Cukor en la dirección de Lo que el viento se llevó. Durante la escena del bosque encantado, varios actores que interpretaban a los monos alados resultaron heridos cuando los cables que los suspendían se rompieron, haciéndolos caer desde varios metros de altura.
En la famosa escena del campo de amapolas, en la que Dorothy y el león cobarde se quedan dormidos, la nieve utilizada en esas tomas estaba hecha 100% de asbesto de grado industrial, aún y a pesar de que los riesgos para la salud de este se conocían desde años atrás. ¿Eso es legal? Las zapatillas de rubí que Dorothy llevaba eran tan incómodas que Garland solo las usaba en las tomas donde salía de cuerpo entero. En la escena de los árboles que hablan, cuando uno de ellos comienza a lanzarles manzanas, se puede ver por una fracción de segundo los zapatos negros que utilizaba cuando sus pies no salían a cuadro. Judy Garland se sale del personaje por un par de segundos luego de que golpea al león y este llorando pregunta si le sangra la nariz. Si lo ves con detenimiento te darás cuenta de que se quiere reír y luego se recompone. Esta sería la mejor toma de muchas, ya que Garland siempre terminaba riendo por la actuación de Bert Lahr. Debido a la frustración, el director Victor Fleming la regañaría y daría una bofetada, lo que le ayudó a dejar de reírse. Luego de rodar la toma definitiva, el director se sintió tan mal que quería que alguien de la producción le rompiera la nariz de un golpe. Sin embargo, Garland le daría un beso en la nariz para demostrarle que no le guardaba rencor. El traje de Bert Lahr pesaba alrededor de 40 kilos y estaba hecho con piel de león auténtica, por lo que también resultaba muy caluroso. Lahr sudaba tanto en el traje que se contrató a 2 personas cuyo único trabajo era pasar la noche secándolo para el día siguiente. Debido a esto también despedía un olor terrible. Cuando el hombre de hojalata termina de bailar y Dorothy y el espantapájaros tratan de ayudar a que no se caiga, en la toma abierta se nota como a Garland se le cae el aceite de la canasta, el cual reaparece un segundo después dentro de la misma. Y ya que hablamos de esta secuencia, además de los polémicos problemas de producción, desde 2014 existe la leyenda de que en el metraje original se puede ver a uno de los actores que hizo de Munchkin colgado al fondo de dicha escena. Esto gracias a un video claramente editado de un canal de YouTube, quien quitó a una de las grullas que vagaban por el set reemplazándolo por una figura humanoide tambaleando de una forma no muy realista que digamos. Todo esto en una calidad igual de baja que los videos de duendes 100% reales no fake. El corte original de la película tenía una duración de 120 minutos, o sea 2 horas, el cual se fue recortando cada vez más conforme las proyecciones de prueba avanzaban, hasta que quedó finalmente en 1 hora con 42 minutos. Este recorte de escenas provocó también muchos errores de continuidad, como el que se ve en El Bosque Embrujado, en donde el león trae consigo un repelente para brujas en el brazo y después de un close-up desaparece. Esto debido a que se cortó una parte donde el espantapájaro se lo quitaba, caía al suelo y desaparecía al igual que la red del león cobarde. Otra escena recortada involucraba a un insecto gigante amenazando a los protagonistas en El Bosque Embrujado, el cual es mencionado por la bruja cuando envía a los monos voladores a buscarla. La escena en la que Dorothy conoce al espantapájaros contaba originalmente con la participación de un cuervo entrenado llamado Jimmy, cuya función era tomar algunas hebras del espantapájaros y luego volar a lo lejos. Pero antes de que pudieran filmar la toma definitiva, Jimmy saldría volando hasta lo más alto del estudio, provocando un nuevo retraso en la producción, en el que se tardaron hasta la madrugada para poder atraparlo, razón por la que al final se desechó la escena. Otro detalle que siguió causando retrasos a causa de un error de la producción ocurrió en la introducción del hombre de hojalata, puesto que nadie se percató que le habían puesto a Hailey el traje limpio que era para después de que los asean en Ciudad Esmeralda en lugar del oxidado, por lo que la secuencia tuvo que ser regrabada en su totalidad. Todos estos contratiempos y regrabaciones llevaron a que la película terminara costando $1 millón extra sobre lo que se planeó originalmente, y si bien a la película no le iría tan mal en taquilla, debido a su alto costo la cinta se volvería rentable hasta un par de décadas después, con los reestrenos y retransmisiones en televisión. La película obtendría 5 nominaciones a los premios Oscar de 1940, incluyendo el de mejores efectos, dirección de arte y mejor película, premio que perdería frente a Lo que el viento se llevó, cinta también dirigida por Fleming y la cual le daría el Oscar a mejor director. Aún así, El Mago de Oz se haría de las estatuillas a mejor canción original por Over the Rainbow, así como el de mejor banda sonora. Finalmente, el doblaje se realizaría hasta el año de 1969 en México, contando con la inconfundible voz de María Antonieta de las Nieves como Dorothy y Francisco Colmenero en los insertos, quien además dirigió el doblaje de la película. Y ahora voy en camino a la Ciudad Esmeralda para pedirle al Mago de Oz que me ayude. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre, si el video te gustó, te invito a que dejes tu like, te suscribas y compartas el video con todo el mundo. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.